Dios les bendiga. Un gusto estar nuevamente con ustedes esta mañana. Hoy veremos en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 31 y 32. Y la palabra del Señor dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Hoy veremos la raíz de amargura. Una de las cosas que más le cuesta al ser humano es perdonar. Y lo otro es reconocer sus propios errores. Son dos cosas que le cuestan bastante a las personas poder hacerlo. Tenga o no tenga la culpa. Y es una de las actitudes que más daño hace a nuestra relación interpersonal. Y por supuesto que también a nuestro corazón. ¿Cómo se origina la amargura? Definamos primero la amargura de acuerdo al diccionario, que dice que la amargura significa aflicción, sin sabor, disgusto, pesadumbre, melancolía, y se origina de la siguiente manera. Se recibe, por ejemplo, una ofensa y no se perdona. Al no perdonar, la ofensa se traduce en ira. Posteriormente, la ira se traduce en resentimiento, y el resentimiento da lugar a la amargura. Si la amargura no la eliminamos, que es una raíz, le dará paso a la depresión. Y de allí, entonces, comenzaremos a tener también problemas de salud. Ya no afecta al otro, sino que ya me afecta personalmente a mí. De allí que la Biblia, como el manual de nuestra vida, nos invita a perdonar cuando hemos recibido una ofensa. De acuerdo con el mandato del apóstol, el vivir la vida cristiana no consiste únicamente en observar una lista de prohibiciones, sino también en cultivar ciertas virtudes positivas en favor, cierto, de los demás. De hecho, la palabra del Señor dice: en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos. Esto significa también lo que es aplicar la palabra. Si nosotros somos discípulos, usted se considera cristiano, el cristiano sigue las enseñanzas del Señor Jesús, y estas son las enseñanzas del Señor Jesús, que nos invita, ¿cierto?, a perdonar. Eh, en otras palabras, aplicar la palabra de Dios a nuestras propias vidas, que ese es uno de los objetivos, ¿cierto?, de poder leer la Biblia. No podemos leer la Biblia solamente por leerla y cumplir con un rito religioso. No se trata de eso, sino se trata de fomentar una relación personal con Dios. En el griego, la traducción más acertada de la palabra sea, ¿cierto?, con respecto, digamos, sea hecho, es: sigan demostrando ser benignos o bondadosos. Y misericordioso significa de un corazón tierno. En una ocasión, el apóstol Pedro también le preguntó a Jesús que cuántas veces podría perdonar a su hermano que peque contra él. Y él le preguntó: Señor, ¿hasta 7? Y Jesús le dice: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, que es mucho más, por supuesto, unas 490 veces en el día. Entonces, dando un parámetro de que no hay límite para perdonar, independiente de que tenga o no la culpa. Pero es que aquí entra un tema netamente espiritual. Satanás se aprovecha de esta situación, está pronto, digamos, atento a que alguien se enoje y qué sé yo, para poder entrar en acción. Y ahora, de acuerdo al mandato del apóstol, el vivir la vida cristiana no consiste, como le dije, únicamente en hacer esta lista de provisiones, sino también en cultivar estas virtudes positivas que van en bien, ¿cierto?, de unas relaciones interpersonales. En el griego, la traducción más acertada para la palabra, como lo dije, ¿cierto?, sea demostrando ser benigno o bondadoso. Bueno, la amargura deja en la persona una secuela
de relaciones destruidas. A la persona amargada le preocupa muy poco interrumpir la amistad con una persona. Asimismo, con frecuencia manifiesta dureza y severidad. El precio de la amargura, queridos, es muy alta. No hay quien sobreviva a su veneno. Y al estar encerrada en sí misma, las personas amargadas es invadida por la soledad. Al final, ¿cierto? Usted, a lo mejor usted lo ha podido experimentar, una persona que vive en amargura realmente vive sola, se nota en su rostro, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Realmente, digamos, como dice la palabra, ellas raíces de amargura y esas raíces toman todo nuestro sistema y se refleja en nuestro rostro. El rechazo es una forma de odio. Cuando una persona rompe una relación, está eligiendo odiar. Y cuando hay odio, las tinieblas llegan y el rumbo se pierde. Se pierde la perspectiva de la vida y todas las relaciones son distorsionadas, son corrompidas. Su juicio se vuelve defectuoso. Las rupturas de relaciones llevan también a la persona a ser insensible. Nadie puede sobrellevar la carga de relaciones destruidas. Aún pueden llegar, sin llegar, por ejemplo, a endurecerse. La dureza empieza a invadir el alma. Esto cada día que pasa y que no perdona, ¿cierto? Es como una muralla que vamos colocándole todos los días, le vamos colocándole unas bloquetas, ¿cierto? Los bloques para ir construyendo una pared que impida, ¿cierto?, mi relación con el resto. Por eso que el Señor dice en su palabra, que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dando a entender que nosotros debemos reparar nuestra condición, nuestra situación con las personas antes que pasen las 24 horas. Pasando las 24 horas pueden suceder muchas cosas, no sabe si usted el otro día va a amanecer, eh, y si amanece, bueno, va a amanecer con un rencor un poquito más grande, o sea, le vamos a poner una fila más de bloque a la pared para que suba. De tal forma que el tercer día y el cuarto día ya usted eh, le va a dar igual perdonar o no. Y lo va a dejar como todos lo hacen. De repente, digamos, bueno, esto se lo dejamos al tiempo, dice. El tiempo olvida. Y la verdad es que no, ese es un refrán, digamos, muy mal dicho. Porque el tiempo no olvida. Lo que hace el tiempo es acumular sobre la herida, digamos, un montón de cosas, pero que en un momento eso va a salir a flote. Entonces, la dureza empieza, como le digo, a invadir el alma y la persona se vuelve inconsciente de las heridas que puede estar causando a los demás. Claro, a él le da lo mismo dañar a quien sea, a través de sus palabras, a través de sus acciones, a través de sus actitudes. Y la persona encerrada en sí misma la influyen también sentimientos egocéntricos y no considera los sentimientos y las necesidades de otros. No interesa nada. A mí le interesa lo suyo nomás. A mí me importa mi vida y la demás, el resto no me interesa. Y esto ciertamente es una actitud netamente del mundo. Aquí estamos hablando, el apóstol Santiago está hablando a personas cristianas que conocen a Dios y que además llevan la palabra de paz a otros. Imagínense entonces qué podemos estar entregando si tenemos esa raíz de amargura a causa de una falta de perdón. La madurez emocional se obtiene con base en la interacción sana con otros individuos y se ve detenida o se obstaculiza en su desarrollo cuando nos negamos a perdonar y mantener estas relaciones sanas. La amargura, como les dije, es un veneno para el alma. Y la consecuencia más grave es que nos separa de Dios. Y esta advertencia quedó muy clara de parte del autor de la Epístola de los Hebreos, que dice ahí en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hebreos capítulo 12, verso 15. Esta raíz de amargura no solo contamina a la persona que lo lleva, sino a todos aquellos que están a su alrededor. Usted sabe que una imagen
refleja, ¿cierto?, lo que hay dentro de nuestro corazón. Si nosotros tenemos un corazón, bueno, lo dice Proverbios, ¿cierto?, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si usted está enojado, está con amargura, va a decir muchas necedades que pueden dañar inclusive a la persona. Pero tenemos por otro lado, si una persona que tenga un corazón alegre, va a tener un rostro diferente, va a sonreír y va a irradiar ese gozo y esa alegría que el Señor pone en nuestros corazones. Entonces, el perdón, querido, no es un sentimiento, aunque los toca, ¿cierto? Pero es su mandato. Y como hijo de Dios, la palabra de Dios es para obedecerla, para aplicarla a nuestra vida. Por lo tanto, si usted vamos al Padre Nuestro, dice, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Cuando nosotros estamos diciendo este Padre Nuestro, estamos declarando, ¿cierto? Primero, digamos que le estamos pidiendo al Señor que nos perdone a nosotros, así como nosotros también perdonamos a otros. Pero aquí resulta que nosotros no hemos perdonado a otros y estamos pidiendo que el Señor nos perdone. Y las palabras del Señor dicen, si tú no perdonas, Dios no te perdona. Eso es muy fácil. Eh, y es así, ¿cierto? Entonces, aquí tiene que haber un perdón mutuo. Ahora, la única manera de perdonar es por medio del perdón que nosotros mismos hemos recibido ya de Cristo, como ya se lo dije. Si hemos recibido el perdón, también entonces debemos darlo a los que nos ofenden en obediencia a Dios. El perdón también sabe que lo que hace libera al ofensor, al que me ofendió, de todo lo que le debe. El amor de Dios manifestado en el individuo libera a la persona ofendida del peso del dolor. El verdadero cristiano, aquel que es hijo de Dios, cuando decimos hijo de Dios, que ha aceptado a Jesús en su corazón, que cree que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día, sabe que perdonar es la voluntad de Dios. Y sabe que si lo pide, Dios lo llenará de su amor para que pueda compartirlo con el ofensor. ¿Sabe una cosa? Aquí le damos un fuerte golpe a Satanás, porque todo lo que hemos hablado hacia atrás es el plan de Satanás para destruir al hombre. Es una de las artimañas que él tiene. El enojo, la ira, la amargura, el resentimiento, el odio, todas aquellas cosas son herramientas que Satanás utiliza para destruirlo precisamente a usted, a su familia, a su entorno familiar. Porque Satanás, ese es su pega, ese es su trabajo. El trabajo de él es matar, robar y destruir. Por tanto, si nosotros le damos ese gusto y no perdonamos, bueno, estamos siendo estamos de acuerdo, ¿cierto?, con Satanás. Ahora, el tormento, querido, es la amargura por no perdonar. El resentimiento que nos azota, nos quita el sueño, nos aparece el odio, el desajuste físico, ¿cierto? Nos empezamos a enfermar, nos empieza a dar depresión y me empieza a doler el cuerpo, no sabes por qué. Bueno, la causa está allí, por eso que hay una raíz de amargura en nuestro ser. Y la raíz de amargura que habla la palabra de Dios es que penetra hasta nuestro ser interior y se arraiga en nuestro físico y lo deteriora, ¿cierto? Por eso que es necesario, ¿cierto?, que nosotros podamos pedir perdón mientras nos mantengamos sujetos a las heridas que otros nos causaron, vamos a permanecer sujetos al pasado. No tenemos la libertad para vivir en el presente. La amargura del pasado influye en las relaciones del presente. Ahora, decide obedecer. Solamente tienes que obedecer y perdona. Si tú estás viviendo, te sientes tocado por alguna de las cosas que hemos estado hablando, da el primer paso, anda, pide perdón y libérate de esa mochila que tienes, entrégasela al Señor y verás que una tremenda carga dejarás atrás y volverás a sonreír. Te invito a que oremos. Gracias, Señor Jesús, te damos porque tú perdonas nuestra falta, perdona nuestros errores, nuestras ofensas. Y ahora, Padre amado, quiero ser obediente a tu palabra, quiero perdonar a los que me han ofendido. Tú conoces las heridas que ando cargando en mi corazón y cómo la amargura se ha apoderado de mí.
quiero y no puedo perdonar, pero esta vez obedeceré a tu palabra, porque necesito perdonar para recibir tu perdón. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Ya estamos terminando y solamente recordarle que pongan un like, suscríbase y comparta. Les invito, ¿cierto?, para que cada uno de ustedes, ¿cierto?, por favor, ponga ahí una manito para arriba cada vez que escuche un nuevo tema, para que esto, ¿cierto?, pueda llegar a otras personas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Una palabra al corazón.